Buen día, jóvenes ingenieros en energía. El tema que sigue de acuerdo a su plan de estudios, y esta es una tensión que no es producida en máquinas síncronas, particularmente en alternadores como los solemos conocer en el argot eléctrico, o en generadores de inducción, particularmente hablando, y de no ser que la máquina esté mal devanada, mal bobinada, y en ella se forme un fasor espacial de fuerza magnetomotriz deforme por un mal devanado, de no ser que fuese así, cosa que sería bastante extraño. Y eso sucedería más que nada en el generador de inducción, dado que en el alternador o una máquina síncrona, la onda senoidal que es producida por el campo que está girando es casi perfecta. Casi lo digo porque puede existir alguna imperfección, pero sería imperceptible, dadas las características del campo giratorio. Bueno, en América se genera, particularmente hablando, a 60 Hz, en Europa a 50 Hz y en los aviones a 400 Hz. De eso ya lo hemos hablado en otro momento. Pero la tensión senoidal es producida por fuentes no firmes de energía. No, cada que la pala de un generador de inducción, que son los que están ubicados en las granjas en las granjas eólicas, cada que la pala pasa por la base, ¿no?, de lo que es la base de lo que es el generador, cada que pasa por ahí hay un pequeño flicker, le llaman, ¿no?, una imperfección, justamente debido al hecho de que hay un lapsus, se le suele decir, en el que pues el viento, ¿no?, hace un clic cuando coincide la pala con la base, ¿no? Pero es muy ligero, es casi imperceptible, aun cuando se dieron cuenta de que sucede, ¿no? Eso podríamos decir que sería un pequeño salto en la onda senoidal. Pero sin embargo, lo que es generación particularmente solar, fotovoltaica, y a lo mejor termosolar, aunque esto pues como que generando pues calor y después calentando un fluido, pues ya lo demás es como si fuese una generación térmica o nuclear. Eso ya es convencional. La parte en que implica el generar calor, eso es lo no convencional. Pero volviendo al punto, fuentes no firmes de energía, generador eólico y generador fotovoltaico son los que no generan ondas senoidales perfectas. Bueno, esta tensión no senoidal también se produce en variadores de velocidad, en donde, particularmente hablando, para dotar de versatilidad en un amplio margen de velocidad al motor de inducción, o en su caso al motor síncrono, se varía la frecuencia y la amplitud de la onda. Pero ¿cómo producir una onda senoidal vía electrónica de potencia? Bueno, eso lo verán el próximo semestre en esa asignatura en electrónica de potencia. Pero sin embargo, vale decir que actualmente hay una buena cantidad de sistemas que producen energía eléctrica con fuentes no firmes de energía. Para el caso pues de que tuviéramos almacenamiento basado en hidrógeno y queremos producir energía eléctrica, la celda de combustible produce corriente directa de muy alto amperaje y de muy bajo voltaje. Obvio, ¿no? Esto muy similar justamente al panel fotovoltaico, el cual pues es llevado a un inversor que transforma esa directa en alterna, pero no lo hace de forma senoidal. Y particularmente hablando, ¿qué tipo de señales no senoidales vamos a trabajar o con cuáles vamos a estar conviviendo, ¿no? Este es un tipo de señal alterna, pero que no es senoidal, comúnmente usadas a nivel industrial, la señal cuadrada. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo tratar con circuitos eléctricos que pueden ser resistencias, inductancias, capacitancias, que reciben este tipo de señal? La gran pregunta es, bueno, si a esto se lo meto un rectificador, ¿qué tipo de señal tendrá la rectificación?
a lo mejor podría parecer una fuente conmutada, pero tendría también sus imperfecciones. ¿Qué otro tipo todavía más común de corriente alterna tenemos a nivel industrial? La señal alterna no senoidal con cancelación de tensión, ¿no? Entonces aquí tenemos un punto muerto, ¿no? Aquí donde está el cursor, tenemos un punto en el que no hay tensión. O sea, no pasa de positivo a negativo de forma abrupta como aquí. Acá podemos observar que hay un punto muerto. Tenemos esta señal cuadrada, después un punto o un lapso de tiempo, un lapsus en el que no hay tensión, y después pasa al semiciclo negativo. Podría decirse que esto es un poco más senoidal, ¿no? Y ahora, para poder analizar los circuitos eléctricos con señales no senoidales, tenemos que hacer mayor trabajo matemático. Y aquí también pues va a intervenir el teorema de superposición, ¿no? Porque finalmente este tipo de señales, cuadrada y cuadrada con cancelación, se pueden descomponer en una serie de senoides de una frecuencia determinada. Al hablar de señales alternas, ¿no? Podemos obtener los coeficientes de Fourier que van a representar a esta señal original y nos van a dar las características de las senoides que acompañan a la senoide de frecuencia fundamental. Por ejemplo, si esta fuese una señal a 60 Hz, ¿no? La fundamental, o sea, la que se nota, la que mide cualquier frecuencímetro, ¿no? La fundamental es 60, pero a este tipo de señal, para que forme esta onda cuadrada, la acompaña, o son una sumatoria de senoides en donde está presente la señal de tercer armónico y un armónico triple o tercer armónico. Implica que es 3 veces más la frecuencia original. Dicho de otra manera, el armónico tercero a 60 Hz tiene una frecuencia de 180 Hz. El armónico quinto de la señal de 60 Hz tiene una frecuencia de 300 Hz, que va a ser la multiplicación de 5 por 60. El armónico séptimo, ¿no? El séptimo tiene una frecuencia de 420 Hz. El noveno es de 540. Y así nos vamos, ¿no? La cuestión es que, al menos por ahora, las señales alternas que tienen un semiciclo positivo del mismo tamaño que el semiciclo negativo únicamente tienen armónicos impares, ¿no? O lo que es lo mismo, en la fundamental, que es la primera, la triple, la quíntuple, la séptima, la novena, la onceava. Si nosotros quisiéramos descomponer una señal que nada más tuviera un semiciclo positivo, como lo vendría siendo la señal rectificada, tendría únicamente múltiplos pares. Entonces, una señal rectificada puede ser una señal compuesta de senoides en donde tendríamos un componente en corriente directa más un componente de armónica 2, de armónica 4, de armónica 6, de armónica 8, de armónica 10, ¿no? Entonces, eso es lo que hace singular justamente a la onda alterna, no senoidal. Armónicas triples. Bien. ¿Qué otro tipo de señal no senoidal, pero a la vez alterno, tenemos salido de un inversor?
Un inversor monofásico también podría ser trifásico, con control bipolar, ¿no? Tiene este tipo de señal. Como ven, aquí hay una predominancia positiva en la primera parte. Aquí podemos formar el semiciclo positivo, ¿no? Y tenemos una predominancia negativa en la segunda parte de la señal, ¿no? Este tipo de inversor bipolar pues es bastante antiguo. Vale decir que la cuestión de la electrónica de potencia dejó temas olvidados en los años 40, 50, 60, porque no había la ventajosa virtud que tienen los sistemas digitales. Ya en los 70, cuando justamente la era del control y la automatización, el PLC, el micro, la microminiaturización de los dispositivos electrónicos, pues empezó a hacer, o al alcance de la mano, que investigadores, digamos así, de países tecnológicamente hablando avanzados, pudieran tener a la mano microcontroladores, particularmente en los finales de los 70, principios de los 80, que pudieran hacer este tipo de señal. Y era bastante difícil porque en ese aspecto el nacimiento del inversor con control bipolar implicaba el hecho de tener un micro que pudiera formar una señal triangular, mezclarla con señales senoidales, para poder finalmente de ahí, de esa mezcla, de ese tipo con un comparador, lanzar los disparos para excitar los transistores de un inversor, de un ondulador también conocido, y poder tener este tipo de señal. Para el control bipolar, irónicamente hablando, se tiene una señal senoidal y una portadora, pero con el devenir del tiempo se logró tener dos señales senoidales y una portadora, y ese tipo de control se le llamó control unipolar y nos da este tipo de salida. Aquí se tiene la onda senoidal con una predominancia positiva acá y una predominancia negativa. Como pueden darse cuenta, el área, ¿no? El área de estos pequeños rectángulos se va incrementando, ¿no? Digámoslo así, en la parte media de lo que viene siendo esta señal en el semiciclo positivo, ¿no? O sea que es las conmutaciones de los transistores es muy corta al inicio, después tiene un tiempo de encendido bastante prolongado y un tiempo de apagado muy corto, y posteriormente aquí pues tiene un tiempo muerto en donde no hay conducción entre lo que viene siendo la parte última del semiciclo positivo para luego la primera parte del semiciclo negativo. Este tipo de señal es filtrada, es pasada por bobinas simplemente, para que en ella haya tiempos de carga y descarga y se logre tener una señal pseudo senoidal más próxima, ¿no?, a lo que viene siendo la senoide. Y la cuestión es, o la gran pregunta es, ¿cómo hacer el análisis de circuitos y la simulación con ese tipo de señal de entrada, ¿no? Porque finalmente podemos tener no solamente el caso de sincronizarse a la red eléctrica con paneles fotovoltaicos, como el laboratorio que tiene el doctor Mario ahí en el estacionamiento, cuya generación pues está sincronizada con la Comisión Federal de Electricidad o con la compañía suministradora que fuere, no solamente tendría o podría ser Comisión Federal. Para el caso lo es. Con el devenir del tiempo no sabremos después quién genera y quién me vende energía, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿cómo reconstruyo? O cómo en un simulador convencional puedo hacer que tenga señales como esta,
como esta, ¿no? Y de hecho esto pues se analizó, o más bien dicho, ya teníamos la respuesta antes que la pregunta, por el teorema de Fourier. Una función periódica puede ser descompuesta en un valor medio, si lo hay, un componente de continua más una sumatoria de componentes senoidales y cosenoidales, o y o. Esas componentes senoidales y cosenoidales son denominadas frecuencias armónicas, como se los había dicho. Para el caso con semiciclos positivos y negativos simétricos, y eso significa que tengo tanto en la parte positiva como en la parte negativa, ya tiene que ser igual. Nada más hay triples, frecuencias triples. Y dice aquí, frecuencias armónicas son frecuencias múltiples enteras de la frecuencia fundamental que las origina. Ya en el pasado, hace un par de semanas, pusimos en el grupo de Facebook cómo matemáticamente se van formando los múltiplos de la fundamental, ¿no? Con una serie de esferitas ahí que están girando, que una hace girar a la otra y luego a la otra. Así es como se forman matemáticamente las armónicas. ¿Cómo se forman las armónicas desde el punto de vista tecnológico? Esa es otra historia. Y muy bien, a través del teorema de Fourier podemos tener tanto el dominio del tiempo como el dominio de la frecuencia de este tipo de señales. Por ello, ¿no? Volviendo a la señal cuadrada, ¿no? Desenvolviendo una onda cuadrada en serie de Fourier o en coeficientes de Fourier, pues es de este estilo, ¿no? Aquí tenemos el voltaje en función del tiempo, que es igual a 0, y este valor medio representa, si lo hubiere, pero en alterna no senoidal no lo hay, tendríamos un componente de directa. Acá no lo hay porque el área del semiciclo positivo es igual al del semiciclo negativo. Si existiera aquí un 1 o un 2, esto estuviera desplazado un poco más hacia la parte superior. Si este número fuera negativo, esto estaría desplazado un poco hacia la parte inferior. Pero como es simétrico, no lo hay. La primera armónica o la fundamental, ¿no? Aquí tiene su valor, ¿no? Es un coeficiente multiplicado por el seno de omega t, o sea, la fundamental. La tercera armónica, no hay segunda porque esto es simétrico, ¿no? Hay semiciclo positivo y negativo, son de la misma amplitud y no hay armónica segunda. ¿Es 3 veces la fundamental? Teóricamente hablando, la tercera armónica, si bien es cierto es 3 veces la frecuencia fundamental, teóricamente hablando la tercera armónica tendría que ser 3 veces más pequeña, ¿no? La quinta armónica nos dice que su frecuencia es 5 veces la fundamental y que su valor es 5 veces más chico que la fundamental. La séptima armónica dice que la amplitud es 7 veces más chica, pero es de una frecuencia 7 veces mayor. Visto de otra manera, la serie de Fourier, ¿no?, de una onda cuadrada, pues es justamente esta fundamental, el primer armónico que aquí se observa, la dominante, más la suma de todos estos armónicos que están aquí, ¿no? El valor medio es nulo porque tenemos un semiciclo positivo y negativo igual. Las componentes armónicas de orden par son nulas, o sea, no hay armónica 2, 4, 6, 8 y 10. Solo existen componentes senoidales, eso es obvio, y la amplitud de las armónicas disminuye con el aumento de la frecuencia, lo que les había manifestado. Y bien, a continuación veremos cómo se hace el cálculo de los coeficientes de Fourier, ya no a mano. Les voy a poner también unos videos en el grupo de Facebook para que vean lo prolongado y tedioso que es el cálculo de los coeficientes de Fourier, nada más de un semiciclo positivo y de uno negativo, nada más de una parte y nada más de un coeficiente. El cálculo de los coeficientes de Fourier nos vamos a auxiliar de
documento en PDF que dice tema 3, análisis de circuitos mediante la transformada de Fourier. Y trae el siguiente contenido, plantea el problema, determinar los coeficientes de Fourier, que es lo que vamos a hacer, el procedimiento general, algunos ejemplos, obviamente para circuitos. Y la parte que nos importa a nosotros, pues es la primera, ¿no? Bien, entonces acá hace una serie de análisis, incluso con transformada de Laplace. Eso ya lo verán más adelante con Jorge Fonseca. Y nos plantea justamente esta cuestión, ¿no? Obtener justamente los coeficientes de Fourier de lo que podría ser una onda rectificada de onda completa, monofásica obviamente, ¿no? Ya que la onda trifásica también necesita, o se puede hacer el cálculo. De hecho, muy recientemente hicimos uno en los temas de investigación. Y también se pueden obtener los coeficientes de Fourier de la onda rectificada de media onda, de la señal cuadrada y de una señal triangular. De la señal cuadrada, pues observamos que justamente el asunto que les mencionaba, ¿no? El pulso rectangular también, esto es algo salido de lo que vienen siendo las fuentes conmutadas, ¿no? La onda triangular es particularmente poco utilizada, sí en generadores de señal, pero no en alterna, ¿no? Entonces aquí la onda cuadrada es alterna, esta onda triangular pues obviamente es una señal en directa. La onda rectangular es una onda en directa, la rectificada es en directa, y vamos a darnos cuenta justamente de que cada cual necesita sus propias leyes, ¿no? En aras de ir automatizando el cálculo, es obvio, ¿no? Para la señal o para el cálculo de los coeficientes de Fourier de la señal de onda cuadrada, vamos a considerar los coeficientes solamente de una de las integrales, ¿no? Obviamente la fórmula general para el cálculo de los coeficientes de Fourier pues considera justamente el hecho de que puedes hacerlo para ondas en corriente directa y lo puedes hacer para ondas en alterna, ¿no? En ese aspecto pues se hace de lo más general, pero ya entrando en particularidades, como es el caso de nosotros, de ondas puramente alternas, pues vamos a facilitarnos la tarea, ¿no? Entonces la fórmula general nos dice esto: la función o la onda justamente que vamos a graficar, o de la cual la vamos a descomponer en coeficientes, pues tiene un componente en corriente directa si lo hubiere. Para el caso de nosotros pues no lo hay, y lo que vamos a calcular justamente son el valor de estos coeficientes. La sumatoria dice, ¿no?, que la onda, que puede ser cuadrada, es resultado de una sumatoria de senoides o de ondas cosenoidales. Para el caso de la alterna pues nada más es justamente el cálculo de estos coeficientes, ¿no?, de los primeros, ¿no? Entonces aquí tienen los coeficientes de Fourier, que son los que vamos a calcular, y que tenemos que tener justamente para hacer ese cálculo: la frecuencia angular. Tenemos que saber el periodo justamente, que no es más que el inverso de la frecuencia, ¿no? Y hay que hacer integrales, ¿no?, que van del límite superior al límite inferior, y partimos justamente con el procedimiento, ¿no? Este es el cálculo, ¿no?, la parte primera, pero para el caso de nosotros pues no hay, partimos justamente de este. Y aun cuando al software de álgebra computacional le podemos hacer que calcule los segundos, nos vamos a dar cuenta que solo existen los primeros, ¿no?
Bueno, entonces un ejemplo aquí, pues suelen colocar la onda justamente cuadrada, ¿no? La onda triangular, eso es una portadora, una onda justamente de las que se ocupan en comunicaciones, ¿no? Y definiendo la serie de Fourier, pues esta es la fórmula. Ya les digo, esta no existe en alterna, no senoidal. Solamente vamos a calcular esta otra de acá. Pero vamos a hacer el cálculo de ambas para que sepan justamente que pues no existe, ¿no? Bueno, aquí este documento se los voy a dejar justamente para que sea de su análisis. Aquí pueden observar que tiene una fuente, una resistencia y una capacitancia, y eso metido justamente a esta entrada. Entonces, para el cálculo de este tipo de circuitos tenemos que colocar aquí una fuente con la fundamental, sumando a varias otras fuentes con el número de armónicas con el que lo quiero calcular. O lo que es lo mismo, ¿no? Si quiero que sea muy fiel a lo representado, pues tengo que utilizar 25-30 coeficientes de Fourier, 25-30 fuentes senoidales, pero para el caso particular pues valdría la pena tener en esta parte 4 o 5, cuando mucho 6 o 7 fuentes senoidales representando las armónicas. Bien, vamos a observar todo este enredo matemático, ¿no? Para este tipo de cálculo, los cálculos de potencia también, pero para ser más precisos pues vamos a entrar a un problema práctico, ¿no? Porque finalmente la ingeniería pues es eso, ¿no? Toda teoría sin práctica se suele decir que es estéril, pero toda práctica sin teoría es ciega. Entonces tenemos que tener una combinación perfecta entre práctica y teoría. Bien, pues tenemos acá abierto justamente ya la pantalla del MATCAD. Para el caso pues nos va a servir justamente para orientar el cálculo de los coeficientes de Fourier y con ello tener justamente la forma para posteriormente hacer la simulación de lo que vienen siendo los circuitos con fuentes de alterna no senoidal. La ventaja de este software es que nos da pie para trabajar de manera matemática, casi en un porcentaje muy alto, y también nos da la ayuda necesaria para poder explicarlo de una forma que sea entendible para la mayor parte de personas que tengan conocimiento previo en cuanto a cálculo y en cuanto a circuitos eléctricos. Empezamos justamente con establecer en qué periodo de tiempo se va a hacer justamente este análisis, y para ello establecemos justamente un inicio y un final, y en qué periodos de tiempo se va a hacer la simulación. Entonces aquí le doy que mi análisis lo haga en 0.001 y que vaya de 0 a 3 segundos. Entonces lo que voy a hacer es trazar la onda cuadrada, y ya para esto pues definí el tiempo, ¿no? Entonces en MATCAD tenemos dos formas para indicarle a una función variante en el tiempo con dos puntos. Al introducir dos puntos sale 2 puntos e igual, y le queremos decir aquí que
la función SDT consistirá en la onda cuadrada, así se ejemplifica, del seno de 2 por pi. El pi lo sacamos aquí de los símbolos. 2 por pi por 60 por t. No, aquí ya tengo mi función cuadrada. Y al igual que muchos de los compañeros, pues no somos tan crédulos. Y como literalmente diríamos, pues queremos saber que es verídico. Entonces la graficamos. Insertamos una gráfica XY, pues para poder observarla, para poder ver esos trazos, esas trayectorias. Aquí va T y aquí va SDT. Bueno, podemos observar algo impresionantemente grande ahí y lo vamos a acortar para que podamos verlo en 0.01. Bueno, es demasiado corto, entonces lo observamos en 0.1 segundos. Aquí quise hacerlo justamente, aquí observamos el 60 y el 2pi por t, entonces es una señal a 60 Hz. Bien, y tenemos ese dt. De antemano, pues nosotros sabemos que la velocidad angular será igual a 2 por pi por 60, que en este caso es la frecuencia. Y le doy un igual y es prácticamente 377. Ya tengo la frecuencia angular, tengo la frecuencia, pero quiero saber el periodo. Entonces T es igual a 2 por pi sobre omega, y nos da, serían 16.66 milisegundos, pero en este caso lo deja en 0.17. Tenemos ya el periodo y vamos a calcular los coeficientes de Fourier. Entonces hacemos, nosotros solemos decir, podemos poner aquí un bloque de texto: coeficientes de Fourier para la onda cuadrada anterior. Bien, entonces como le dirían al que procede el cálculo de A0. A0 sería el componente en directa. Sabemos que será 0, pero tenemos que calcularlo a fin de verificar que es verdad lo que la teoría dice. Entonces aquí le ponemos a subíndice 0 y esto es igual a la integral, ¿no? Es para ir de 0 a t en un periodo, y esto va multiplicando a la integral de vamos a símbolos, mejor dicho operadores, y obtenemos la integral que va a ir de
t sobre 2 a menos t sobre 2 de s de t en dt. Finalmente aquí le podemos pedir que pues evalúe la solución a cero, pues es igual a 0. Entonces, sobre aviso no hay engaño. Sabíamos que era eso, teníamos que verificarlo. Y ahora pues vamos a hacer el cálculo de 10 coeficientes de Fourier, ¿no? Entonces nuestra integral acá pues tendrá que tener justamente un componente del tipo array, le llaman en métodos numéricos, de tipo matriz vector, matriz columna. Entonces hacemos que n vaya desde 1 hasta 10, ¿no? Entonces va a ser el cálculo de 10 coeficientes. Y estos 10 coeficientes van a implicar justamente un cálculo similar a este, nada más que ahora le voy a poner esta a 0, a diferencia de la anterior, que era solamente un coeficiente, un número, será o tendrá que ser una matriz. Entonces tengo que decirle a, y me tengo que ir a la cuestión de matrices y buscar un operador, ¿no? Un índice de matriz. Entonces le pongo n y va a ir desde 2 a t, de t sobre 2 y menos t sobre 2. Nada más que ahora tenemos que hacer el cálculo de la función trigonométrica s de t por el seno de n por omega por t en dt. Así lo tengo ahora. Y pues mi AN la voy a tener que copiar y pegar en una parte en donde me pueda desplegar los 10 valores. Entonces acá lo coloco y le pido pues que los despliegue todos. Esto bien podría hacerlo o no, pero decido justamente colocarlo para que se aprecie el cálculo, ¿no? No sé si muestra todos. Bueno, las anteriores versiones de lo que es MATCAD, si bien es cierto aquí podemos observar la fundamental con un valor de 1.27, podemos observar que este valor es muy cercano a 0. Hace el cálculo por toda computadora, con todo programa, no piensa, simplemente hace lo que se le pide, ¿no? Como un esclavo. Entonces aquí podemos ver la fundamental, cuyo valor es 1. Este valor
teóricamente debería ser 0. El MATCAT 15, por ejemplo, sí lo ponía en 0. Y esta es la tercera armónica, .423. Luego nuevamente 0. Prácticamente esto es 0. Un valor muy pequeño. Este sería el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Y este es el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces tenemos el cálculo justamente de 9 coeficientes de Fourier. Bien, con esto bastaría justamente para el cálculo de lo que viene siendo los coeficientes de Fourier. Sin embargo, el otro coeficiente de Fourier, ¿no?, que implica un valor también de 0, ¿no? Esto es porque justamente esto es una señal alterna que no tiene predominancia positiva ni negativa. Entonces el otro coeficiente de Fourier, el B, también puede ser calculado, aunque de antemano sabemos que va a ser justamente un valor de 0. B, el siguiente coeficiente de Fourier, hacemos el cálculo, que es una sumatoria, dijeron, de senos y cosenos, ¿no? Como es un sistema con valores de seno, pues obviamente no tiene cosenos, y el cálculo de B implicaría el cálculo de los cosenos, si es que los hubiera. En este caso sabemos que no los hay, pero para salir de dudas pues lo hacemos, y sabemos muy bien que esto es el cálculo de esto mismo, nada más que con funciones cosenoidales. Entonces, para no volverlo a hacer completamente otra vez, lo copiamos y lo pegamos. Ya que lo pegamos, entonces simplemente cambiamos el seno por el coseno. Y lo que podía llevar fácilmente un día con su noche como cálculo, pues lo tenemos justamente en unos cuantos minutos, gracias justamente al hecho de tener computadoras. Entonces esto, que de origen era una onda senoidal, pues para reconstruirla se necesitan puros coeficientes de Fourier de ondas senoidales, porque nos está diciendo aquí que tiene 0 cosenoides como coeficientes de Fourier. Bien, lo siguiente pues sería justamente tratar de ver que esto fuese, o tendiera a ser, una reconstrucción, ¿no?, pues de lo que viene siendo una onda cuadrada. Bueno, entonces para reconstruirlo obviamente pues no lo podemos hacer con el mismo coeficiente de Fourier. Tendríamos que hacer justamente el valor de x de t, y aquí tendría que colocar el A1. Entonces me voy a la parte de matrices, voy con los operadores matriciales y le pongo el subíndice 1 por el seno de omega por t más A3, y aquí también me voy a auxiliar de lo que se nos da mucho de estudiantes, ¿no?, cortar y pegar, pues para no hacerlo partiendo de 0. Y entonces le doy pegar, nada más que este ya sería A3 seno de omega, y aquí tendría que ser el triple, 3 omega t más pegar a 5 seno de 5 por omega t
observemos que no es tan difícil, más nuevamente volvemos a pegar a 7 por ¿cuántos calculamos? Hasta la 9, más nuevamente y le ponemos aquí 9 por y pues vamos a la reconstrucción de hechos. Acá vale aclarar, MatCat al ser un programa obviamente que aprovecha las cuestiones digitales, los índices de las matrices las calcula dando lugar al 0, lo que es lo mismo. Cuando construye una matriz en MatCat no empieza en el lugar 1,1, sino empieza en el lugar 0,0 y luego 1,1 y 2,2 y, o sea, hay que indicárselo. Por eso es que voy a verificar aquí algo que nos suele pasar como novatos en el uso de este tipo de software, ¿no? Y bueno, aquí hace el cálculo hasta 3, 0.01, ¿no? Entonces es 0.1. Bueno, esta es mi reconstrucción, pero vamos a observar un detalle a continuación en la cuestión del cálculo. El origin está en 0. Si le coloco 1 no hay gran cambio en realidad, salvo por el hecho de que esta posición es la posición de 1 y esta es la de 10, y anteriormente este era 0 y este era 9, ¿no? Para el caso pues no hubo gran cambio, pues porque tenemos este cálculo. Sin embargo, observamos justamente este hecho. Esta onda senoidal se parece mucho justamente a esta otra, perdón, esta onda alterna se parece. Obviamente, para hacerla más perfecta, más fina, tendríamos que aumentar la cantidad de armónicos, ¿no? En muchos cálculos uno dice, bueno, ya el 9 pues tiene 9 veces más de frecuencia, pero es 9 veces más pequeño en amplitud. Entonces se puede considerar así. Otra cosa también referente al cálculo, pues es que aquí podemos darle una tolerancia a la menos 5, ¿no? Y acá también. Y obviamente pues va a adquirir mayor finura en cuanto al cálculo, ¿no? Aquí podríamos también pedirle a la hora de la mantisa que no hiciera un redondeo tan corto, ¿no? Aquí podríamos pedirle que justamente se fuera a las 6, ¿no? Y aquí ya vemos el cambio, está en 16.66. Entonces esto lo pueden arreglar justamente para que el cálculo sea más fino. Y bueno, pues ¿qué más les puedo decir? Este es el cálculo de los coeficientes de Fourier para la onda cuadrada.